sobre cómo caminar en medio de las dificultades de la vida. ¿Verdad que sí? Y para ello hemos acudido al ejemplo del trato de Dios con su pueblo cuando les sacó de Egipto y los dirigió hacia la tierra prometida. En todo ese drama se puede ver la gracia, la misericordia, el poder, la maravilla de un Dios que nos ama. Y a la vez también se ve la realidad de la naturaleza humana después del pecado, donde nuestras debilidades nos arrastran y nos dan dificultades, nos causan dificultades para enfrentar la vida y para caminar con Dios. Vimos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo trajo, y su primera gran dificultad fue frente al Mar Rojo. Vimos el amor de Dios, vimos el poder de Dios. Ellos pudieron celebrar cantando, adorando a aquel que echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Pero fue una gran victoria, única, como nunca había visto ni se ha visto jamás en la vida. La gran proeza de nuestro Dios, abriendo el Mar Rojo en dos para que su pueblo cruzara a pie y el enemigo fuera aplastado y destruido por las mismas aguas. Entonces, en la semana pasada vemos, después de muchas otras experiencias del pueblo con Dios en el desierto, que ya estaban por segunda vez frente al río Jordán, a la primera frontera de la tierra prometida, y estaban preparándose para entrar. Y de ellos aprendimos la primera orden, y la primera orden aparece aquí en esta escritura que está en Josué capítulo 3, y vamos a leer de los versos 1 al 5 para entrar en la dinámica del momento y ver cómo Dios los instruye a ellos, y de esa manera nosotros tenemos una referencia y tenemos una dirección, una guía para saber cómo nosotros lidiar con las situaciones que tenemos en nuestro tiempo. En el capítulo 3 del libro de Josué dice que muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás del arca. Y esa fue la primera lección, la lección que tuvimos la semana pasada. ¿Cómo cruzan ellos el Jordán? ¿Cómo se preparan para entrar a la tierra prometida? ¿Qué les guiará sobre ese camino nuevo que ellos nunca habían caminado? La orden fue: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás del arca. Ese fue el mensaje de la semana pasada.
corramos detrás del arca, marchemos, detrás del arca. Así sabrán por dónde ir, dice la palabra, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué ordenó al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. 2 mandatos vemos ahí. Cuando vean que el arca se mueve, muévanse, marchen detrás del arca. Segundo mandamiento: conságrense, porque el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Sabemos y vimos en detalles la semana pasada que cuando ellos dicen sigan detrás del arca, nosotros aprendemos y entendemos cómo se practica ese mandamiento en nuestro tiempo, comparándolo con todas las realidades de ellos en aquel tiempo. Seguir el arca para nosotros es seguir los mandamientos, las instrucciones que el Señor había dicho, porque dentro del arca estaban las tablas del pacto. Seguir el arca implicaba darle seguimiento a los compromisos entre Dios y nosotros. Mucha gente viene al altar y le dicen: Señor Dios, tú eres mi Señor. Se van a la casa y se olvidan de todo el gobierno de Dios y su reino. Nosotros, cuando seguimos el arca, tenemos que darle seguimiento a los compromisos que hemos establecido con Dios. Seguir el arca significa reconocer la soberanía de Dios. Yo no puedo crear un reino nuevo. Yo no puedo crear un camino al cielo nuevo. Yo tengo que someterme a la voluntad del Rey soberano de la tierra. Y eso es seguir el arca para nosotros. Seguir el arca es entender que no es con espadas ni con ejércitos, más con el Espíritu del Señor. De muchas maneras la palabra de Dios nos enseña que cuando estamos en este camino ya no dependemos de nuestras fuerzas, sino del Señor. Pablo le dijo a los efesios, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pedro dijo que nacimos a una esperanza viva, mientras ahora que esperamos la salvación de Dios, somos sostenidos por el poder de Dios. Eso es seguir el arca, no simplemente contar con mi dinero, con mi sabiduría, con mis estudios, con mis amigos, no. Dependo de mi Creador, de mi Señor. Seguir el arca es contar con que el Señor proveerá. Y eso, si lo recuerdan, lo aprendimos cuando hablamos de que dentro del arca una de las cosas que había era una jarra de oro que contenía maná, ese pan que Dios les dio a ellos para que se alimentaran en el desierto donde no tenían otro recurso. Y finalmente entendimos que seguir el arca era someterse a las autoridades establecidas por Dios. Primero los estaba dirigiendo Moisés, después los dirigía Josué. Moisés también estableció gente que les delegó que dirigieran a cantidades menores y casos menores. Y en todo eso Dios está proveyendo y dirigiendo a su pueblo. Eso es un resumen de donde llegamos hasta la semana pasada. Pero en esta semana vamos a ponerle caso a la segunda orden. ¿Cuál fue la segunda orden? En el versículo 5 decía: conságrense. Conságrense. Y al hablar de consagración, entramos en un terreno
que ha entrado en desuso. Porque la consagración de por sí es algo que implica atención, separación, servicio a Dios. Es algo que significa reconocimiento y honra al carácter santo de Dios. En estos tiempos nosotros queremos vivir de acuerdo a nuestros propios parámetros. Nos consideramos los autores de nuestros propios destinos y lo que yo diga está bien. Pero eso ha tenido un impacto en la cultura, donde llamamos a lo malo bueno, llamamos a lo bueno malo y acomodamos la cosa como me convenga. Si hoy me conviene arriba, arriba lo quiero. Si mañana me conviene abajo, pues nos vamos para abajo. El camino en el desierto era incómodo, no confortable, pero era el camino. Tenían que pasarlo. Pero que el hecho de que era camino también implicaba que no era el destino, sino tenían que pasar por allá. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque Dios aún usa el camino para entrarnos en un proceso de purificación y de consagración. Cuando revisamos la palabra original que se usa para consagración, estamos hablando de santificación, estamos hablando de dedicación, estamos hablando de purificar, estamos hablando de mantener un estado considerado de santidad, pureza, dedicación y aún identidad. Y en ese sentido vamos a tratar de entender esta orden mirándola desde 3 puntos de vista. Y es importante que antes de que entre en estos detalles pensemos, ¿para qué quiero aprender eso? Bueno, es simple y sencillo. El Señor nos manda a consagrarnos. Y en este caso, entendemos que la consagración es necesaria para cruzar el desierto, para entrar a la tierra prometida y reclamar las promesas de Dios. ¿Se entiende? Necesitamos consagrarnos, necesitamos santificarnos. Recuerdo que en una ocasión el pueblo le dijo a Moisés: ¿por qué Dios nada más te habla a ti? Dile que hable con nosotros. Y Dios le dijo: ellos me quieren escuchar. Ok, dile que se preparen. Y Dios le dijo que se consagren. Y le dio un detalle al principio, le dijo que es primero que se den un buen baño. ¿Saben? Nosotros a veces pensamos que tenemos una religión. Voy a este sitio, doy una ofrendita, ayudo a aquel, ayudo al otro. A veces la ofrendita es hasta grande porque estoy tan contento, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de la dimensión, de la realidad, de lo que es la vida en Cristo. Se nos olvida que de tal manera amó Dios al mundo
De tal manera nos amó, nos miró, pensó en nosotros y decidió hacer cosas por nosotros, que envió a su único hijo para que todo el que en él cree no se pierda. Es como el regalo que ya tengo un año con él. ¿Verdad? Ya no huele a nuevo. ¿Tú ves? Entonces, ya el hermanito, ya se lo presto a mi hermanito más chiquito. Ya. En lo que viene otro regalo nuevo. Perdemos el sentido, la medida, las dimensiones de la realidad. Cuando tenemos una relación con Dios, tenemos una relación con aquel que lo creó todo. Con aquel que cuando se manifestó delante de Moisés, lo que proclamó fue: yo soy Dios grande de poder, de amor y de misericordia. Aunque también dijo: pero no tendrá por inocente al culpable, porque es un Dios de justicia, es un Dios de amor y de misericordia, pero es un Dios de justicia. Por eso cuando les da las instrucciones, vayan detrás del arca, les dice bien claro: no se acerquen mucho, porque el arca era algo que Dios había mandado hacer y le dio un nivel de identidad sagrada, que aún estableció: cuidado quien le pone la mano. Solamente los que tienen que trabajar con ella los van a tocar. Nadie le debe poner la mano, y el que le ponga la mano se muere. Pero nosotros somos tan buena gente. A nosotros se nos ocurren tantas buenas ideas. Y nosotros somos tan serviciales. Sí, la gente de los países tercermundistas somos serviciales, queremos ayudar. Que un día están moviendo el arca de un sitio para otro y en el camino una de las gomas de la carreta, una rueda de la carreta choca con una piedra y el arca se mueve y se va a caer al suelo. ¡Qué terrible! Y ahí había un señor, buena gente, yo creo que era USA su nombre, no recuerdo bien, que dijo: no, el arca no se puede caer. Y corrió y la paró y la agarró. Qué buena gente. El arca no se cayó, pero él sí, porque se murió ahí mismo. Ahí mismo. A veces nosotros pensamos que tenemos que ayudar a Dios. La única forma como Dios se satisface cuando ayudamos es cuando ayudamos a otros siguiendo el mandato que Él había dado. Las buenas ideas de nosotros fallan muchas veces. Por eso hay que seguir el arca y hay que mantener la distancia. Entonces, cuando no se entiende lo delicado de todo esto, no nos entra algo que es también parte de esa comunión perfecta con Dios. Y se llama temor. Temor. Cuando Dios dio las tablas de los mandamientos, el primer mandamiento es:
de amar a Dios, pero no dice amarás a Dios. Dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Right? Pero fíjense el carácter de este mandato. Oye, como quien dice, hey, despierta y atiende. Y el asunto no es el mandamiento, el asunto es el Señor tu Dios. El Señor tu Dios es uno. Y nosotros debemos de ver el Espíritu cuando Dios nos habla. ¿Cuál es el ánimo de Dios? Y tenemos que acomodarnos a los deseos del Santo. Entonces, cuando se habla de consagración, vamos a enfocar el aspecto de cómo eso significa que tenemos que estar limpios, cómo eso significa separación, en qué sentido y de qué, y cómo eso significa dedicación. Todo esto para hablar de consagración. Así que vamos a comenzar con qué tiene que ver la consagración con limpiar. ¿Saben? Cuando Pablo le escribió a los Corintios en su primera carta, él dice que escribe a la iglesia a los Corintios y dice que esos son los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos como pueblo de Dios. Eso está ahí en la salutación de la primera carta que tenemos registrada así, aunque había otras cartas, pero se perdió. Pero esa primera carta que tenemos registrada comienza diciendo Pablo, apóstol del Señor, a los Corintios, a la iglesia de los Corintios, santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Y en ese sentido, esa palabra santo se refiere al proceso de transformación por el que somos librados de esas impurezas y la corrupción de trabajos de injusticia para ser santos y vivir una vida que glorifique a Dios. En Hebreos capítulo 10, cuando habla de limpiar, dice que el sacrificio de Cristo obra nuestra santificación. En Hebreos 10:10 dice, en virtud de esa voluntad, si lee los versículos anteriores, dice, he aquí que Dios que vengo a cumplir con tu voluntad, quita lo primero y pon lo postrero. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Jesucristo se entrega al sacrificio de su cuerpo para que Dios ponga el cuerpo resucitado que es la satisfacción por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios, la ofrenda de su cuerpo cumple con los requisitos como Dios había enseñado allá en la Pascua.
Cuando se habla de limpiar, la verdad que uno se siente bien impotente, porque ¿cómo me limpio yo? Pero Dios tiene la solución. La solución es, te limpias en la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Porque como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que Él sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esa voluntad somos santificados. Cuando se habla de santificación, de consagración, estamos hablando de una realidad que se corresponde con el ritual de limpiar los pecados que Dios empezó a introducir con los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento para llevarnos un día a entender el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así nos limpiamos. Así comienza la santificación nuestra. Pero acuérdense que cuando Pablo le dice a los corintios, santificados en Cristo, dice, y llamados a ser santos. O sea, hay una santificación que ocurre inmediatamente cuando venimos por la fe a Cristo Jesús. Pero entonces también comienza un proceso adicional de santificación, de purificación, así como se purifica el oro con el fuego. Nosotros caminamos por una jornada en la que somos transformados a la imagen de su Hijo, y eso es ese llamado a ser santo. Cuando se habla de limpiar, podemos recordar el bautismo, porque cuando nos bautizamos morimos y resucitamos para una vida nueva. Entonces, en ese sentido, como dice la palabra en Romanos 6:4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él, con Cristo, en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros tendremos una vida nueva. Con Cristo morimos como Él murió. Cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo somos sepultados, morimos. Pero cuando salimos dejamos al muerto allá abajo. Nos levantamos para una vida nueva. Así como Cristo resucitó por el poder del Padre, por el poder del Padre, tú y yo vivimos esa vida santa. No es imposible. Oh, si tú me lo dejas a mí es imposible. Pero si lo hacemos con el poder del Padre, vamos a tener la victoria. Entonces, hay un proceso de limpieza que nos está siendo aquí comparado con morir. ¡Boom! Se fue ese, ya ese no. Lo que tenía, lo trajo, la enfermedad, todo eso se fue con ese viejo. Ahora resucita uno nuevo para la gloria del Padre. También esa consagración en cuanto a la limpieza que nosotros necesitamos, Dios es el que nos promete el poder para esa nueva vida. Es por su poder. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Tú ves que ser cristiano no es encontrar un lugar nuevo donde ir los domingos. No es simplemente eso. Tú puedes seguir siendo el mismo sinvergüenza, pero los domingos a la iglesia. La realidad de lo que Dios hace en nosotros implica salir de la corrupción del mundo. Yo no puedo estar aquí predicando del amor de Dios y de la bondad de Dios y de la santidad de Dios
y en mi casa golpeando a mi mujer y debiéndole a medio mundo y mintiéndole al gobierno con los impuestos y haciendo toda clase de mala cosa. No. Él dijo, sean santos como yo soy santo. Él da el poder, Él da los recursos y gloria sea a su nombre. Es la única forma como como cualquiera de nosotros se puede sostener. No hay otra forma. Y cuando Dios nos manda a consagrarnos, nos está mandando a que tengamos una vida diferente. Una vida diferente. Cristo nos ayuda, el bautismo nos habla de esa vida nueva, las promesas de Dios son la garantía. En Hebreos 12:14 dice, hagan todo el esfuerzo necesario para vivir en paz con todos y para ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces vámonos ahora al aspecto de la separación, cuando Dios nos manda a consagrarnos para que entremos en la jornada de la tierra prometida. Cuando dice conságrense, está diciendo sepárense. Está dándonos una identidad. El problema de nosotros es que estamos en este mundo, nos enganchamos de este mundo, de la gente de este mundo, de las costumbres de este mundo y ahí estamos presos. Pero cuando Jesús está orando al Padre, ya cuando se prepara para ir a la cruz y dejar a los discípulos en el poder del Espíritu Santo haciendo la obra, Él ora a Dios delante de sus discípulos. Y en parte de su oración están estas palabras. Jesús le dice al Padre, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. ¿De dónde eres? ¿A quién perteneces? Jesús dijo, estos que están aquí no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dijo él. No te pido que los quites del mundo, y eso es importante. Porque a veces jugamos a ser santos, santísimos, simplemente desechando a aquellos que Dios quiere salvar. No te pido que los quites del mundo. No, al contrario, como el Padre me envió, Él le dijo a ellos, yo los envío a ustedes. ¿A dónde? A ese mundo que está ahí. ¿A qué? Hagan discípulos de todas las naciones. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Hay problemas, hay luchas, hay batallas. Ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Sepáralos por la verdad. ¿Cómo nosotros nos distinguimos de los demás del mundo? Nos distinguimos siguiendo la palabra de Dios. ¿Quién sigue el consejo de Dios? ¿Quién no lo sigue? Simple y sencillo. Y la idea no es que nos pongamos como jueces a mandar gente para el infierno o para el cielo, pero la idea es que tengamos la luz sobre lo que es la verdad. ¿Entienden eso? Y vivamos de acuerdo a esa verdad. Consagración significa separación. No podemos seguir viviendo en el fango en que ellos viven. Cuando yo vine aquí y empecé a conocer gente, me invitaban a muchas fiestas.
Conocí muchos mexicanos, por ahí anda Alfonso. Y en todas las fiestas mexicanas siempre está la coronita y el tequila. Y cuando yo decía que yo no bebía alcohol, los hombres se me acercaban y me decían, ¿qué pasa, mano? Un tequila, bébase un tequila. Y yo le decía, el tequila me aniquila. Eso sí, me comía los tacos. Esos iban para allá con todo y pique. A veces me daba mis enchiladas. Ay, ay. Pero hermanos, sin ánimo de represalia ni de pretensión, tenemos que reconocer nuestra naturaleza y nuestra identidad. No somos del mundo. No tenemos que perseguir lo que el mundo persigue. Al contrario, nosotros somos la luz para que el mundo descubra la salvación y deje de andar por el derrotero por el que andan. No te pongas triste porque tú no tienes el carro de lujo que aquel fulano tiene. Tú tienes una relación con el que creó los cielos y la tierra. Él te llama su hijo, su hija. Sus ángeles acampan alrededor tuyo y te guardan y te defienden. Él te da su Santo Espíritu, te da su ungüento de vida. Él te alumbra el camino y Él tiene una casa preparada en los cielos para ti, para que tu historia nunca termine. Bendito sea su nombre para siempre. Sepárate, somos separados. Consagración significa separación. Deja de hacer las vagabunderías que ellos hacen. No tienes que hacer lo que ellos hacen. Conságrate. Dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y finalmente está la realidad de que, está la realidad de que Él nos manda de todas formas a estar con ellos. La realidad de que Él nos manda a que hagamos discípulos de ellos. Pero como dice la palabra en un momento, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. ¿Dónde está el valor? Está en Cristo. Bendito sea su nombre. Consagración significa limpieza, pureza. Consagración significa separación. Tenemos una identidad. Somos ciudadanos del cielo. Somos embajadores del reino de los cielos. Consagración también significa que estoy dedicado a los negocios de mi Padre. Y de la manera más práctica y más sencilla que yo puedo leer esto en la palabra es allí en Romanos 6 cuando habla del bautismo, donde dice que, recuerden que leímos que morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y resucitamos a una vida nueva. Entonces dice el versículo 11, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. Si te bautizaste, cuando entraste en el agua, dejaste al pecador ahí abajo. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús y el poder que lo levantó de los muertos, nosotros también nos levantamos a una vida nueva. Por lo tanto, no permitan ustedes, en términos prácticos, que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Oh, ellos sí vienen. Nosotros en el último retiro que estamos hablamos de lo que se llama una inercia espiritual. Cuando usted va doblando en un carro en una curvita, si usted va rápido,
¿Qué pasa? Que el que está si va doblando hacia la izquierda, el que está a la derecha se pega de la pared, se pega de la puerta. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo quiere seguir en la misma dirección en que iba, mientras usted está mandando el carro en otra dirección. Y de la misma manera, nosotros que teníamos todos estos vicios del pecado, el pecado se va, pero la maña se queda. Cuando queremos doblar, el cuerpo quiere seguir en la misma dirección que iba antes. Y ahí está diciendo, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios. Quizás la mayoría de ustedes dicen, bueno, pero yo no soy pastor, yo no soy sacerdote, yo no soy monaguillo, yo no tengo nada de eso de cosa espiritual. Yo sé cocinar, yo sé lavar la ropa, yo sé clavar un clavo y uno sabe destornillar una cama, lo que sea. Pero ese asunto espiritual como que es una cosa lejos de mí. Pues no es lejos de ninguno. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios no quiere que usted compre un esclavo de AI, un robot de eso, y le diga, toma Señor, úsalo para que te lave la ropa. No. Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Dios te quiere a ti, Dios me quiere a mí. Nosotros somos su vaso, aquel vaso que Él tornea en la mesa, en la rueca. Ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. No importa si lo que tú eres era mecánico y vive hediondo a grasa, no importa. Ofrécele a Dios lo que tú eres, presentando los miembros de tu cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Eso se llama separados para Dios. Separados para Dios, perdón, dedicados a Dios, dedicados a su servicio, dedicados a su gloria, a su honra. Entonces, mis hermanos, a ver si estamos entendiendo en qué lío estamos metidos aquí, porque tenemos 3 semanas donde yo vivo hablando de desierto, de agua, de murmuración, de conflictos, de dificultades. Lo que yo he entendido de parte de Dios es que Dios me está ayudando a caminar en este mundo, en este tiempo y en los retos de esta vida. Y en todo eso me está diciendo, abre los ojos, cuando tú ves que el arca se mueve, cáele atrás. Tienes que fijarte en los mandamientos, tienes que fijarte en las promesas de Dios, tienes que acordarte del compromiso que tú hiciste cuando fuiste al altar y le dijiste, sé mi Señor. Tenemos que buscar su palabra, su dirección. Tenemos que contar con la fuerza de Él, no con la fuerza mía. Tenemos que seguir el arca. Pero entonces Él dice, conságrense, conságrense. Vas a entrar a la tierra prometida, tienes que estar preparado. Y la preparación viene en la naturaleza, y la naturaleza tiene que ser de consagración, de santificación, de santidad. Tenemos que estar limpios, tenemos que estar separados para Dios y tenemos que estar dedicados
al servicio de Dios. Y eso no significa que yo le voy a guardar un uniforme aquí a todos ahí, tú sabes, que parezcan monaguillos todos, o sacerdotes, o lo que sea. No. No. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. En la manera que sea, en la circunstancia que sea, vamos a obedecer a Dios, vamos a servirle, vamos a disponer los miembros de nuestros cuerpos para el servicio a Dios. Y lo lindo de esto es que el servicio a Dios, tú puedes pensar, voy a llevarle aceite a la lámpara de la iglesia. Esto trabaja con electricidad. Nada de aceite. Cuando tú le sirves a Dios, te voy a decir lo que pasa. Lo que tú ves físicamente es que le estás sirviendo a otro. A otro con necesidad. A otro que él dice que tú eres su prójimo. ¿Y cómo tú sabes que tú eres su prójimo? Porque lo encontraste en tu camino y viste que necesita algo. Ese es tu prójimo. Y él dice que después del mandamiento santo y primero de amarlo a él con todo, ese es lo que va. Ama a ese prójimo como a ti mismo. Conságrate, límpiate, sepárate, dedícate. Límpiate, sepárate, dedícate. Consagración, santidad, pureza. Quizás solamente estás pensando, ay caramba, ¿qué voy a hacer? Te voy a decir lo que vas a hacer. Tú te llevas del consejo bíblico y Dios hace el resto. Dios se manifiesta. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, me ama. Y el que me ama, me voy a manifestar a él. Te va a sorprender. Te va a sorprender. Te va a sorprender hasta de la forma que tú no quieres. Porque a veces te sorprende porque te sorprende con la correa en la mano. Y ahí. Pero es una gran aventura. Es una gran aventura. Y déjenme decirle, nada ni nadie es tan bueno como nuestro Dios. Como dice David, el hombre poeta, el hombre enamorado, el hombre luchador, guerrero, valiente, vencedor, rey. Prueben y vean, dice él, que Dios es bueno. Y dichoso es el hombre que en él confía. En Dios tenemos la satisfacción que nadie ni nada puede negarnos. Es tan lindo, es tan grande, es tan bello, que no nos queda otra. Como dice en 2 de Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, es como si todos murieron. Y murió por todos para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ponte de pie y vamos a orar. Dios te está diciendo, conságrate. Dios nos está diciendo, santidad en tu vida, limpieza, separación, dedicación.
Esas son sus palabras. La gente de adoración pueden ir subiendo. Padre bueno, bendito seas. Santificamos tu nombre en esta hora y te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por tu llamado a la santidad, a la consagración. Y gracias porque tú nos dices que eso lo necesitamos para la victoria en esta vida de tantos problemas. Gracias porque nos alumbras el camino. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos glorificarte. Queremos vivir para ti. Como el Señor dice y como dice en tu palabra, quita lo primero y pon lo postrero. Y que mientras nos santificamos, nos limpiamos, nos dedicamos a ti, tú te manifiestes y salves las vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.